Bienvenido una vez más a este su programa Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España. El tema que trataremos hoy es ¿para qué asustar para ahuyentar? Con la participación del economista Wilson Ruales, consultor tributario y económico. ¿Por qué hemos invitado a este personaje? Porque definitivamente él tiene bien claro el tema tributario y el tema de usar la parte tributaria precisamente para construir una economía más sólida y a su vez atraer inversiones. Bienvenido, Wilson. Tú fuiste uno de los autores con Elsa de Mena de la reconstrucción del servicio de rentas internos, que en realidad era un verdadero desastre. Tuvieron la eficiencia, la capacidad de usar esa reconstrucción para una mejora de las recaudaciones y para, a su vez, digamos, promover con certidumbre, con impuestos claros, que se pueda traer la inversión. ¿Qué es lo que tú piensas que fueron los mases de la época de la participación de ustedes en ese tema? Gracias, Joyce. Vale la pena señalar que lo que hicimos es empezar a construir una institución, porque el SRI nace con una ley expedida en diciembre del año 2007. Luego de que hicimos un análisis de que la Dirección General de Rentas ya no daba más, porque estaba totalmente carcomida por la corrupción y la ineficiencia. Por eso es que con gente visionaria como Rodrigo Paz, como Abelardo Pachano, José Vicente Troya y otros, emprendimos en la tarea por elaborar una nueva ley que institucionalice la administración tributaria. Luego vino Elsa de Mena ya a construir esta nueva institución y a generar una serie de ideas que tenían como propósito cumplir con el nombre de la institución, Servicio de Rentas Internas, que implica que producir los ingresos necesarios para el Estado, pero al mismo tiempo ayudarle al contribuyente a superar sus propios problemas y a cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias, eliminando de plano la corrupción antes existente. ¿Cuál era la idea básica fundamental? Que el sistema tributario sea equitativo, que sea promotor de la inversión, no ahuyentador ni castigador de la misma. Y por lo tanto empezamos con una serie de propuestas para completar un sistema tributario que tenga esas características de simplicidad, sencillez y apego a las normas fundamentales de la economía y de la tributación. Wilson, ustedes fueron los autores de los anticipos que ahora, si se quiere, ahogan a la inversión y le quitan liquidez, ¿o no? De ninguna manera. La primera disposición respecto del anticipo era simplemente una manera de ayudarle al contribuyente también al cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Pero en qué casos? En el caso de que el impuesto causado fuese muy superior a las retenciones en la fuente, porque la fórmula era simplemente el 50% del impuesto causado menos las retenciones. Con lo cual la mayoría de contribuyentes no pagaban el anticipo. En cambio ahora se ha establecido una fórmula que no es para nada adecuado a la situación del país. Una fórmula que prevé el anticipo en función de activos, de ingresos, de gastos y de patrimonio. Es decir, te castigan por obtener ingresos, te castigan por invertir, te castigan por efectuar gastos. El momento en que hay una disposición gubernamental para el incremento de gastos de personal, de hecho eso implica además un 0.2% de incremento del anticipo para el pago del impuesto a la renta.
De esta manera... O sea que no tiene nada que ver con posibles utilidades, sino tranquilamente con cosas que en realidad están ahí y que no saben si va a haber pérdidas o no va a haber pérdidas a fin de año. Desde luego que no, y a tal punto que hay empresas que han llegado a pérdidas. Han pedido que se les exonere, que se les rebaje el anticipo, y estos han sido negados, acentuando la situación de iliquidez de esa empresa y por lo tanto la posibilidad incluso de quiebra. Y esto es atentar contra la generación de empleo, es atentar contra la producción. No toda actividad en todo tiempo puede generar utilidades. Pero dime una cosa, Wilson, ¿esto es que ignorancia o mala fe? Este tipo, porque esto es tan vital, por eso es que le puse el título para que asustar, para ahuyentar, pero esto lo que hace es, no solamente, en este caso, no solamente que asusta, sino que ya ahuyenta. Yo diría ni siquiera ahuyenta, puede ser aniquilar a determinadas empresas. Y yo no sé qué sea realmente, no creo que haya mala fe en la gente que propuso eso. Yo diría más bien falta de experiencia en la materia. Yo recuerdo hace algunos años que conversaba con un experto argentino respecto de un anticipo que había anteriormente en la ley. Y él me decía, mira, este tipo de anticipos que nada tienen que ver con la generación de la renta, significan una especie de reconocimiento de la incapacidad para combatir la evasión. Porque de eso se trata, el problema es la búsqueda de una serie de mecanismos para contrarrestar la evasión, pero se equivocan los caminos, estableciendo, por ejemplo, esta institución de anticipo mínimo, que, como digo, en muchos casos va a provocar la liquidación de las empresas. En esa fórmula, Wilson, voy a poner dos ejemplos que para mí serían interesantes, digamos, que me conteste sobre ello. Con esa fórmula, ¿qué pasa con las personas que distribuyen cemento, por ejemplo, que son personas que tienen unos mínimos de utilidad, cemento, gas, o qué pasa con una compañía de bienes raíces que puede tener muchos activos y muchas veces eso puede estar desocupado y no tienen ingresos? ¿Qué pasaría con estos dos casos, por ejemplo, como ejemplo? Mira, en todos los casos en que el margen de ganancia es muy reducido, es decir, el precio de compra y el precio de venta generan un margen muy reducido, este tipo de anticipos lo único que hacen es absorber absolutamente toda la ganancia. Conozco casos en los cuales el anticipo representa 5, 6, 8 veces el impuesto causado. Y representa asimismo también 2, 3 veces el patrimonio. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un solo año se puede estar acabando el patrimonio de esas empresas que tienen, como digo, actividades con márgenes de ganancia extremadamente pequeños. Y no hay que olvidarse que ese tipo de actividades son importantes generadoras de empleo. Y entonces, en el momento actual, dada la crisis mundial, lo que tiene que hacer el país es conservar el empleo y hacer todo lo posible para incrementarlo. Fórmulas de esta naturaleza lo que hacen es ahuyentar la inversión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema también agrícola?